al unísono. Así es que ténganlo bien. Hebreos capítulo 12 y el versículo 11. ¿Ya lo tienen? Háganmelo saber, por favor. Dice la escritura, nuevamente repito la cita, Hebreos capítulo 12 y versículo 11, dice así: es verdad que ninguna disciplina, pero todos juntos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Siéntese, por favor, hermanos. Desde el versículo 3 hasta el versículo 11, el escritor sagrado trata el tema subsecuente de el capítulo anterior o los versículos anteriores, que nosotros conocemos el capítulo 11 de Hebreo como los héroes de la fe, el salón de la fama de los héroes de la fe, porque ahí encontramos a Abraham, encontramos a David, encontramos a los profetas, encontramos a muchos otros por nombre y muchísimos más que no se da a conocer el nombre y que vivieron la fe en todo su esplendor, vivieron un camino de fe, pero en todo su esplendor, realmente. Y unos alcanzaron objetivos visibles, materiales, como mujeres que recibieron a sus muertos, que resucitaron o revivieron, como milagros de muchas formas. O sea, una fe viva, una fe expresiva, una fe objetiva, una fe visible, y vivieron muchos milagros. El mar que se abrió, el río que se separó, las plagas que Moisés provocó en Egipto, y todo lo que conocemos por la historia bíblica, descubrimos que es precisamente expresiones de fe o resultados de la fe. Pero también se da a conocer la otra cara de la moneda. Por la fe, muchos murieron. Por la fe, muchos no recibieron a la persona que murió y sufrieron bastante y ya no la volvieron a ver. Por la fe, vemos cosas que nos parecen positivas, pero por la fe vemos cosas que nos parecen negativas. Hay un equilibrio. Y se nos llama a vivir por fe en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es una excelente forma de cerrar el tema de la fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe, y debemos poner nuestros ojos en Jesús. Pero hay una nube de testigos, o sea, hay muchísimos que nos hablan de la fe. Y repito, una fe que nos lleva a ver grandes milagros y una fe
que nos lleva a sufrir terribles derrotas, por llamarle de alguna manera, aunque por la palabra de Dios nos damos cuenta de que no son derrotas. A partir del versículo 3, entonces comienza un nuevo tema para hablar del gozo que sufrió o que tuvo Jesucristo al enfrentar esa terrible muerte en la cruz del Calvario, diciéndonos que hay propósito en ello. Jesucristo no sufrió en balde. Jesucristo no sufrió nada más porque Dios lo abandonó, Dios cerró sus ojos y lo dejó a la deriva. No, sino había un propósito. Entonces dice el versículo 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y entonces a partir de aquí comenzamos a ver el tema de la fe, el amor de Dios manifestado a través del dolor, manifestado a través del sufrimiento que llegamos a tener. Ahora, creo que podemos entenderlo la gran mayoría de nosotros, y supongo que el 100%. Muchos de nosotros, cuando éramos niños, sufrimos de papá y de mamá, sufrimos una buena reprimenda, o un buen manazo, una buena nalgada, o un buen castigo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pues, creo que todos, ¿verdad? Hasta el que dice yo siempre me porté bien. Todos de alguna manera sufrimos alguna corrección paterna. ¿Por qué? Bueno, porque esto es parte de la vida. La corrección tiene que servir para algo. La corrección tiene que enderezar el camino. Hay mucha gente que hoy está en la cárcel y que están ahí porque nunca aprendieron, nunca desarrollaron carácter, porque nunca hubo quien les diera un manazo a tiempo, porque nunca hubo quien les corrigiera de sus actos. Todos nosotros, sin excepción, y estoy incluido ahí, nos sentimos mal cuando alguien nos llama la atención, cuando alguien nos dice lo estás haciendo mal, cuando alguien nos dice te equivocaste, cuando alguien nos dice hazlo mejor de esta manera, y pues nos sentimos mal, ¿sí? Ya andamos todos agüitados porque no, pero es parte de la vida, es parte de nuestro crecimiento, es un proceso que tenemos que vivir para llegar a un objetivo sano, para llegar a un objetivo de vida y de vida eterna. Si nadie nos reprende, si nadie nos corrige, si nadie nos da una palabra de corrección, hermanos, estamos perdidos. Si nada más buscamos que nos den aplausos y reconocimiento, pues estamos perdidos. Entonces los niños ya saben que cuando hacen algo malo, papá los va a regañar, mamá los va a corregir, y ya sea con un castigo que les va a doler mucho, o ya sea hasta con un varazo, como dice la Biblia. El padre al hijo que ama lo corrige con vara. Entonces eso es importante. Necesitamos desarrollar ese concepto sobre la disciplina a nivel humano, pero también aquí se trata de parte de Dios. La disciplina nos forja el carácter, nos mete en un proceso que nos va a llevar a finalmente la vida eterna. Dios quiere que a su reino, al cielo, ante Él, lleguemos hombres santos,
lleguemos hombres y mujeres irreprensibles. Pero ¿cómo se va a lograr esto? Con disciplina, con disciplina, con disciplina. La disciplina no va a ser siempre bonita y agradable, nos va a doler. Bueno, y aquí el versículo 4 me llama mucho la atención, porque el escritor a Hebreos, consciente de lo que estoy diciendo, sabiendo que el pueblo no va a aceptar muy bien la disciplina, y siempre tendemos a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Entonces vamos a ver un poquito la posible disciplina que llegamos a sufrir nosotros. Una enfermedad, una pérdida, un choque, una separación del trabajo o disminución en la economía, de tal manera que llegamos a tronarnos los dedos. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, eso es parte de la disciplina. También la disciplina de la que se está hablando aquí es una enfermedad a veces incomprensible. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué otros ahí la llevan requete bien y son re malos? Y yo que voy a la iglesia, yo que hago esto, que cumplo con aquello, perdón, o sea, yo que soy mejor que otros, la verdad estoy sufriendo, y otros que son rete malos, ni van a la iglesia ni buscan a Dios, les va bien, están bien alimentados, lo tienen todo, pueden viajar y pasear y bueno, y yo no. A mí el dinero no me alcanza para comprar más que lo básico y no puedo darme gustos. Puede ser que por ahí vaya caminando algo de disciplina. Y entonces, la pregunta: ¿Dios me habrá olvidado? ¿Dios me habrá quitado su bendición? Pues no que si yo soy fiel al Señor, Él es fiel para conmigo y todo me va a ir bien. Y es que muchos, cuando alguien llegó a hablarles de Cristo, lo primero que les dijo, yo lo digo porque una vez yo empezaba el ministerio y me dijo un hermano, quiero que vayamos a visitar a una persona que está muy enfermo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y fuimos a visitarlo. Él tenía diabetes y había perdido ya un pie. Yo comencé a hablarle de Cristo, comencé a explicarle el plan de salvación, porque yo quería que él aceptara a Cristo como Salvador. El hermano que iba conmigo quiso ayudarme y le dijo a esta persona: ¿a poco no le gustaría recuperar su pie? Y bueno, yo me saqué de onda, me quedé, pues dije, ¿qué le quiere decir? Tuve que callarme. Y el hombre se le queda mirando y le dice: sí, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué? ¿O qué van a hacer? Le dijo: no, cuando usted llegue al reino de los cielos, allá el Señor le va a poner su otro pie que ahorita ha perdido. Bueno, estuvo bien, pues un empujoncito para la fe, ¿verdad? Pero se perdió el hilo de lo que yo le estaba predicando como que no pudimos llegar a un buen fin en ese momento. Pero a partir de ahí yo me he puesto a ver la manera que tenemos los evangélicos a veces de predicar. Si tú aceptas a Cristo, no vas a tener ya ningún problema. Si tú empiezas a ir a la iglesia, vas a ver cómo te va a ir bien.
si tú das tu diezmo, nunca te va a faltar nada, te van a llover bendiciones desde el cielo. Y cosas como estas, entonces la gente crea una expectativa de solamente milagros, de solamente la gloria de Dios descendiendo, de solamente bendiciones y bendiciones y bendiciones. Entonces, aquí se nos está diciendo, no, quítate ese concepto. Acuérdense que los destinatarios de esta carta, los judíos que estaban en la diáspora en ese momento, estaban sufriendo discriminación por ser cristianos. No podían hacer muchos negocios. Los judíos están acostumbrados a hacer negocios bien lucrativos y es parte de su bendición. Ellos tocan cualquier cosa y como el rey Midas, ¿verdad?, lo convierten en oro. Entonces ellos están acostumbrados a eso. Pero en ese momento, por ser cristianos, no podían hacer negocios. Y los negocios se hacían muchas veces en los baños públicos. De aquel entonces había unos baños públicos donde los hombres se metían al agua completamente desnudos, como a nadar, pero era en realidad un baño. Entonces ahí se observaban y observaban que muchos judíos, o más bien observaban que muchos hombres estaban circuncidados y decían inmediatamente: este es judío. Aunque hable como árabe, aunque hable como español, aunque hable como romano, aunque hable muy bien el latín, aunque hable muy bien y tenga todo el conocimiento de griego, este es judío. ¿Por qué? Porque está circuncidado. Entonces les cortaban el negocio, ya no lo podían hacer. Entonces los judíos empezaron a tener pérdidas y ya no podían lucrar como estaban acostumbrados. Eso era para ellos también parte de su disciplina, de su sufrimiento. Entonces el versículo 4 que les decía me llamó la atención porque dice: miren, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo por el pecado. Perdón. Echen un vistazo atrás. Echen un vistazo a los héroes de la fe que ya se expusieron en el capítulo 11. Y muchos de ellos sufrieron hasta la muerte. Pérdidas, se quedaron sin nada. Y no solamente los que están aquí descritos, sino muchos más. Por ejemplo, Job es un buen ejemplo para esta enseñanza que están recibiendo los judíos. Job era un hombre justo, apartado del mal, temeroso de Dios. Y el mismo diablo lo reconoció. Y Dios lo describe así. Pero de momento empezó a perderlo todo. Perdió sus bienes, perdió sus propiedades, perdió su dinero, perdió a sus hijos. Y lo único que le quedaba era su esposa, que por cierto quiero decirles que según lo que yo entiendo, nunca cambió de esposa. Y la esposa no se murió, no se apartó de él. Pero la mujer estaba tan desesperada por el sufrimiento de Job que le dijo: ay, Job, y todavía le eres fiel a Dios, mira, ya bendice a Dios y muérete. Es una manera también de decir: ya olvídate de Dios y ya muérete, ya no estés sufriendo. Por eso Job le dijo: has hablado fatuamente, neciamente. Pero repito que por lo que yo leo, nunca se dice que Job se casó con otra mujer para tener más hijos. Entonces yo quiero suponer que fue con la misma mujer. Pero lo vemos sufriendo, pérdidas y pérdidas y pérdidas. Y luego lo que más nos duele a los varones, cierto abandono de la esposa. No, pues ya
Ya olvídate de Dios y muérete. Ya no sirves para nada. Todo eso estaba pesando sobre Job. Y entonces, finalmente Dios le da la victoria. Esto le está diciendo el escritor a los judíos: miren, aún no han resistido hasta la sangre. O sea, no han sufrido nada. ¿Quién de ustedes podría empezar a describir? ¿Quién de ustedes tiene leucemia? ¿Quién de ustedes tiene un cáncer? ¿Quién de ustedes tiene SIDA? ¿Quién de ustedes está tan enfermo que no puede ni moverse? Y se están quejando. Por favor, mis hermanos, es lo que les está diciendo en este pasaje. Podríamos decirlo de otras maneras que resultarían un tanto vulgares y que es innecesario, porque está muy claro en este punto. ¿Quién de ustedes ya peleó hasta la sangre, hasta perder un miembro o estar sufriendo de manera que no puede ni moverse? Ahora, la siguiente sección nos empieza a hablar de la disciplina que se ejerce sobre los hijos. ¿Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Y es un pasaje que dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No menosprecies la disciplina del Señor. Hace muchos años, una hermana nos decía esto. Ella era mi maestra de escuela dominical y la recuerdo muy, o sea, la tengo siempre bien, ¿cómo se dice? Parece que la tengo enfrente. Una joven de 27, 28 años, tullida, así, creo que le dio poliomielitis. Sus pies inservibles, tenía que andar con muletas, y sus manitas todas torcidas, y luego tomaba el pandero como podía y nos decía: tócalo bien así, mira. Y le hacía, no podía, pero ella tan animosa, y nos enseñó bastante. Y nos dijo: tenemos que darle gracias a Dios cuando se caigan. Denle gracias a Dios. Cuando se lastimen un codo, denle gracias a Dios. Cuando se descalabren, denle gracias a Dios. Díganle: Señor, gracias, seguramente me estás recordando algo o quieres que corrija algo. Gracias, Señor, porque hoy me fue bien, me fue muy mal. Gracias, Señor, porque hoy me lastimé mi rodilla. Gracias, Señor, porque de todo denle gracias a Dios. Y ella nos lo decía porque era el ejemplo. Dice: yo todos los días le doy gracias a Dios por mi condición. ¿Quién está como yo? No, pues todos nos quedábamos así. Todos ustedes pueden correr. ¿Creen que yo no quiero andar corriendo atrás de un balón? ¿Creen que yo no? Yo sí, pero no puedo hacerlo. Pero le doy gracias a Dios por mi vida, por cómo estoy. Ustedes no están contentos de que pueden moverse, pueden correr, pueden brincar, pueden subirse así por trepar por los árboles. ¿Qué no están contentos? Sí. Bueno, pues si les sucede algo, cualquier cosita, denle gracias a Dios. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Oh, mis hermanos, cuántas desconversiones ha habido en las filas de la iglesia. Cuánto abandono de soldados que estaban bien preparados para luchar, solo porque un día se murió un hijo, o se murió una persona que amaban mucho, o porque perdieron el patrimonio familiar, o por cualquier cosa que haya sucedido, y se desconvierten.
Una vez vi a un hermano que venía caminando muy bonito. Un día me preguntó algo así como, ¿qué es eso? Y yo le dije, eso se llama bautizo. Lo estaba viendo, él era un invitado. Y dice, ¿y para qué lo hacen? Y me puse a platicar con él. Y me senté ahí, me olvidé de todo el servicio y lo llevé a Cristo. Le hablé del plan de salvación, lo llevé a Cristo y él luego dijo, pues yo me quiero bautizar. Así de sencillo. Así se entregó al Señor con todo su corazón. Y en poco tiempo él estaba sirviendo al Señor, se quedó sin negocio, pero él entendió que era eh, porque antes hacía cosas malas, hacía tranzas pues, y dijo, no, yo ya no voy a hacer eso, ya no voy a engañar, ya no voy, y su negocio se vino abajo, pero él sabía trabajar y se volvió un hombre trabajador, o sea, creció y estaba bien firme en la fe. Un día dejó de venir y yo me preocupé, lo fui a ver y lo encontré. Yo, yo sabía que él no tenía un lugar fijo, pero sabía más o menos por dónde andaba y lo anduve buscando. Lo encontré y le dije, hermano, lo hemos extrañado, ya no voy a ir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuénteme, platíqueme. No, pues es que toda la vida me dijeron que si yo daba mi diezmo, Dios nunca me iba a dejar, Dios no me iba a desamparar y aunque sea poquito, pero siempre he tenido. Pero el último mes, de plano, tengo problemas en la casa. Mi esposa ya me corrió porque no soy capaz de llevar para el gasto. Mira, traigo mercancía, no la puedo vender, nadie me quiere comprar. Y yo, desde que me convertí, yo fui fiel con mi diezmo y mi diezmo y mi diezmo, porque yo sabía que Dios no me iba a dejar. Pero este último mes ya no la veo llegar. Así es que yo creo que Dios ya me dejó. Y me fue muy difícil volverlo a la realidad, volverlo a la fe, volverlo al camino. Él ya no quiso. Definitivamente me dijo, ya no, ni me busquen, no quiero nada. Me sentí muy triste. Pero no es el único. Hay muchísima gente que a lo largo de la historia de la iglesia han abandonado las filas, han abandonado por detallitos que sí suelen ser dolorosos, pero no entienden qué es la disciplina del Señor. Y esta mañana quiero, con la ayuda de Dios, terminar perdón, terminar con este punto. Tenemos que aprender, mis hermanos, y aún esperar la disciplina de Dios. Eso suena raro, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, si Dios nunca me disciplina, o si nunca veo que Dios quiere corregir algo en mi vida, entonces o estoy muy bien, o soy un santo y ya debería de estar en el cielo, o ya me morí y ya estoy en el cielo, o la otra, que es peor. Y cuando estuve pensando en eso, todavía lloro por lo que pensé, que ahí sí Dios ya me olvidó. ¿Qué hacen los papás cuando un niño no entiende y no entiende y no entiende y ya se lo dijeron 20,000 veces? Bueno, los papás son especiales, porque no lo dicen 20,000 veces, lo dicen 30,000, 40,000 veces, ¿verdad? Y ya se lo dicen, se lo dicen. Y ya cuando van 400,000 veces que le dicen al muchachito y él no cambia, ¿qué hacen los papás? Ya,
haz lo que quieras. Y entonces yo me imaginé a Dios. Está bien, haz lo que quieras, muévete como tú quieras, ve a donde quieras, haz tu vida, haz de tu vida lo que tú quieres. En una ocasión, no sé si esto es real, no, yo lo leí hace muchos años y entonces nunca sé los nombres ni los lugares porque ya lo olvidé, pero no olvido el evento. Dicen que iban a, a justiciar a un hombre, lo condenaron le dieron la pena máxima y le tocaba morir por la silla eléctrica. Y un día antes que lo estaban preparando, le dijeron: ¿cuál es tu última voluntad? Y él dijo: quiero ver a mi mamá. Y dijeron: sí, claro que sí. La mamá estaba deshecha, llorando. Se la pasaba llorando y sufriendo por su hijito que iba a morir. Y entonces fue a visitarlo. Y el muchacho atrás de las rejas le dijo: acércate, mamá, acércate porque te quiero decir algo al oído. Y la señora se acercó así, poniendo el oído. Y él le suelta una mordida. Le mordió la oreja. Hasta que los guardias tuvieron que ir y separarlos. ¿Por qué lo hiciste? Ella es la que debería estar aquí y no yo. ¿Cómo está eso? Acuérdate, mamá, y le empieza a gritar. Acuérdate, mamá, que una vez llegué de la escuela con un lápiz que no era el mío y tú me dijiste: ¿y ese lápiz? Y yo te dije: se lo robé a un compañerito. ¿Y qué me dijiste? Bien, qué bueno que tú eres bien abusado. Así, hijo, así, ponte bien abusado, que nadie abuse de ti, es mejor que ¿te acuerdas de esos consejos que me dabas? Y cuando llegué por primera vez borracho, cuando yo era un adolescente, ¿qué me dijiste? ¿Acaso me regañaste? ¿Acaso me corregiste? ¿Acaso me castigaste? No, al contrario, me dabas para comprar, o tú misma me ibas a comprar el alcohol. Y le empezó a recordar. Ella había forjado a un delincuente. Niños, jóvenes, es importante que papá y mamá nos corrijan. Es importante que papá y mamá, ahora, papás, no le tengan miedo a su hijo, aunque sea el consentido. Y hay varios consentidos aquí. Aunque sea el consentido, corríjalo. No lo deje hacer lo que él quiere. Forje su carácter. Fórjelo. Enséñele. Hay muchos niños que no quieren. Y yo siento que son niños ya no son niños. Más bien, ya no son niños. Ya son jóvenes. De los 18 años en adelante, al menos en México, se consideran adultos. Ya son adultos. A un adulto no lo podemos corregir como a un niño con una vara, ¿verdad? Ponte aquí, bájate el pantalón y unos varazos, no, pues ya no se puede. Pero hay otros castigos. Hay otras disciplinas. Hermanos, ¿se fijaron? Les hablé a los niños, les hablé a los hermanos, a los padres, pero ahora les hablo a los hermanos. Hermanos, tenemos que preocuparnos si Dios no nos ha disciplinado. Yo veo como pastor a una iglesia pujante, una iglesia alegre, una iglesia trabajadora, animosa, una iglesia que está caminando en victoria. Me da mucho gusto eso. Pero también veo que somos una iglesia que mantiene muchos defectos, muchos errores.
que caminamos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y que necesitamos corregir nuestras vidas. Cómo anhelo ver una iglesia entregada al 100% a los pies de Cristo. Cómo anhelo ver a una iglesia cuya prioridad es servir al Señor y no a sus propios intereses. Cómo anhelo ver una iglesia motivada por la fe, que por fe tomen decisiones o tomemos decisiones, todas para servir al Señor. No importa si una decisión que yo tomo en cuanto a servir al Señor me va a dejar en la calle económicamente, pero mi prioridad es el Señor y por fe tomé esta decisión. Oh, cuánto nos falta todavía. Le tenemos miedo al coco. Le tenemos miedo al coco todavía. El Señor nos ha dicho que vayamos a predicar el evangelio y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. El Señor nos ha dicho que tenemos que hacer discípulos y no lo hemos hecho. Le tenemos miedo a la economía, a la enfermedad, a la familia. Tenemos tantos miedos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, versículo 6, dice, entonces si no tienen disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Ven por qué me preocupa a mí a veces que estemos tan bien? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, como ellos podían. Te quedas sin comer, al rincón. Te quedas encerrado y ahora no vas a jugar con tus amigos. Un mes sin televisión. Hoy es un mes sin televisión, pero le dejan el celular. Pero está castigado. Mi hijo está castigado porque no ve la televisión. Pero el niño recontento viendo el celular. Bueno, los padres nos disciplinaban como bien podían. Y nosotros lo hacemos también como bien podemos, ¿verdad? Pero dice el versículo 9, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y el versículo 10, que Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos, ¿lo están leyendo ahí? Para que participemos ¿de qué? De su santidad. De su santidad. Cada vez que pasamos por una situación que sea una disciplina del Señor y que aprendemos a darle la gloria y a darle gracias por lo que nos está pasando, entonces nos vamos pareciendo más a Él, poco a poco. Aleluya. Entonces, ¿ven por qué me preocupa que no pasemos por disciplina? ¿Por qué me preocupa que cuando
En nuestras pláticas decimos, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. Gloria a Dios. Tal parece que eso es de gloria a Dios. Y cuando encontramos a alguien que no está tan bien, que está pasando por una prueba, por una disciplina, miren lo que hacemos. Le decimos, vamos a orar para que Dios le quite esta enfermedad. ¿Y qué si Dios quiere que tenga esa enfermedad? Porque lo está disciplinando. Las mujeres, muchas mujeres, están orando por el esposo inconverso, que se convierta mi esposo. Señor, tócalo, que se convierta. Trata con él para que se convierta. El esposo pierde el trabajo. El esposo tiene un accidente. El esposo lo declaran con una enfermedad. Empieza un trato de Dios ahí y corre la esposa a la iglesia. Oren por mi esposo que está mal, que Dios lo sane, que le regresen el trabajo, pues no quería que Dios tratara con él. Deberían de venir y le doy gracias a Dios porque Dios está tratando con mi esposo. Y junto con mi esposo Dios está tratando conmigo. Aleluya. ¿Cuándo aprenderemos que necesitamos disciplina? ¿O usted no la necesita? Yo sí. Yo sí. Yo sí. Que le tengo miedo a la mano de Dios, le tengo pánico. Tengo pánico, pero necesito de Dios. Entonces Él nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Hay un propósito. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Eso dice el versículo 11. Sino de tristeza. Esto es verdad, es bien cierto. Somos seres humanos, no somos diferentes a los judíos de aquel entonces. Este mensaje es para nosotros. Pero fíjense que aparte de que tiene el propósito de santificarnos, de participar de la santidad de Dios, también encontramos esto. Versículo 11 al final. Si lo tienen, lo pueden leer conmigo. Ahorita comienzo a leer el versículo y luego todos ustedes leen conmigo cuando les diga: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ahora juntos. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No le tengamos miedo a la disciplina de Dios. Es más, pidámosle al Señor: corrígeme. ¿No era lo que el salmista decía? Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Y luego, ¿qué dice? Y guíame por el camino eterno. Y yo sé que me he estado esforzando. Apenas los últimos 65 años me he estado esforzando por ser un buen hombre, pero cada vez cometo errores y a veces digo: Señor, ¿por qué cometo errores que creí que ya no estaban en mi vida? Debería ser un hombre maduro en toda la extensión de la palabra. En mí se debería de manifestar el fruto del Espíritu, así al natural. ¿Por qué todavía me enojo, Señor? ¿Por qué me cuesta trabajo? No lo sé. Pero si bien todos somos parecidos porque pertenecemos a la misma raza humana, no somos ángeles, entonces creo que todos andamos por ahí. Hay cosas que Dios quiere mejorar en tu vida. Hay cosas que Dios quiere mejorar en su vida. Hay cosas que Dios quiere mejorar aquí. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, una vez dijo un hermano, un predicador,
Dios lo hace con la palabra. Esa es la manera más hermosa. Lee la palabra, lee la Biblia y deja que te vaya transformando, y haz lo que obedece a la palabra y te va a ir transformando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero si no le haces caso a la palabra, entonces Dios va a usar otros métodos. Van a venir hermanos, van a venir profetas, van a venir predicadores o hasta niños. Dios va a usar a los niños también. Y a los inconversos para meter el dedo en la llaga, como se dice, y nos va a doler, pero hay que mejorar. Y finalmente, si no le hacemos caso a nada de eso, entonces Dios va a usar, ¿qué va a usar? Bueno, muchos le llaman de una manera, yo le quiero llamar ahorita la quebradora. La quebradora es una máquina que no sé cómo es, pero ahí llegan unos carros cargando unas grúas, piedrotas de 100, 200, 500 toneladas, las levantan y las echan en esa tolva, y adentro hay una cosa que está girando, y las piedras se van rozando una con otra, chocando así, hasta que salen piedritas chiquitas. Esa es la quebradora. Si no cambiamos, si no mejoramos de una manera, Dios va a usar algo más duro y tremendo. ¿Qué les parece? ¿Cambiamos? ¿No les gustaría meterse en la palabra de Dios, bajo el fuego del Espíritu Santo, y dejar que Él nos vaya transformando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, con su palabra, porque es más dulce que la miel? Aleluya. Y Él tiene una disciplina hermosa para todos nosotros, porque somos sus hijos y no somos bastardos. Cierre sus ojos. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, mi Señor, te adoramos. Te damos la honra, la gloria, la alabanza. Gracias porque muchas veces has usado disciplina para mejorar nuestra vida. Gracias, Señor. Sé que nos cuesta trabajo, pero estamos aprendiendo que aún tu disciplina debemos de anhelarla, debemos pedirla, suplicarla. Pero no me dejes, no me abandones, no te olvides de mí. Pon tu mirada en mi vida, Señor. Tu mirada que sana, que restaura, tu mirada que alivia el dolor, pero tu mirada que ve hasta lo profundo de nuestro ser. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por la senda eterna, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de